Muy bien, tenemos aquí en los estudios con nosotros a Carmen Omonte. Ella es candidata al Congreso por Alianza para el Progreso. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mario? Y ha sido ministra también del gobierno de Ollanta Humala, como ustedes recuerdan. Y va a llegar también José Eliche, que es candidato al Congreso, pero por el Partido Morado. Inevitable pues empezar esta conversación, Carmen, con la noticia que hemos conocido. Finalmente usted postula por Alianza para el Progreso. Así es. Y César Villanueva postuló por Alianza para el Progreso también al Parlamento. En fin, vamos a abundar un poco más en los detalles porque quizás los televidentes no conocen exactamente qué es lo que ha ocurrido. Se ha detenido a César Villanueva en este restaurante, La Choza Náutica en Los Olivos, y en ese momento le estaba acompañado por el señor José Sebastián Zurita, que es un amigo suyo y un empresario minero, que se lo considera cómplice en este delito de tráfico de influencias, y también estaba el fiscal superior Alberto Obando Rosell Alvarado. Este señor Alberto Orlando Rosell Alvarado es padre de quien era asesor de César Villanueva, Alberto Orlando Rosell Obando. Son nombres parecidos, pero uno es el hijo y el otro es el padre. Estaba con el padre. Y la idea, se ha detenido también, a otro fiscal, al fiscal adjunto de Lima Norte, Ronald Nicolás Chafloque. La idea es que a través de Obando se llegó a Chafloque y a través de Chafloque se llegó a otro fiscal más, por eso es complicada la figura, al fiscal adjunto del equipo especial del caso Odebrecht, Alexander Taboada Guardián, que es el hombre de confianza del fiscal provincial Germán Juárez Atocha. Así ya llegamos hasta el caso Odebrecht y entonces la idea, la tesis de la Fiscalía es que se ha pretendido hacer esta cadena de influencia para llegar hasta Atoche y lograr que interceda o, digamos, tenga una posición favorable en la investigación que se le sigue al señor Villanueva por lo que mencionábamos antes, por la supuesta coima que se entregó por la obra vial San José de Sisa en el 2008. Esa obra, para que ustedes tengan una idea, estaba presupuestada en 100.021.674 soles y terminó costando 129.020.043 soles, es decir, unos veintitantos millones de soles más. La acusación que motiva, digamos, la investigación de la Fiscalía parte de unas declaraciones del exgerente de Odebrecht, el Huberto Martorelli, que afirma que le entregó, cuando era presidente regional, al señor Villanueva, $300.000 en efectivo para conseguir la concesión de esa carretera y que 2 años después, además, ya de tan agradecido que se sentían en Odebrecht, le dieron $30.000 más para su campaña de reelección. Esa es la figura que se tiene que investigar en estos 7 días y la que ha motivado la detención del expresidente del Consejo de Ministros. Esto es un terremoto político. Ya nos acompaña también, dicho sea de paso, nuestro segundo invitado, el señor José Eliche, candidato al Congreso por el Partido Morado. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. El 2 de agosto, dicho sea de paso, vamos a recapitular lo que dijo César Villanueva aquí en Canal N y eventualmente en este programa, también cuando recién se desató, digamos, o se inició la investigación a raíz de las declaraciones del exfuncionario de Odebrecht. Escuchemos. La carretera no es de hoy. La Fiscalía está investigando esto desde el año 17, ¿no? 2017. Y digo extraño porque al final de este proyecto, Odebrecht no solamente no va a sacar, sino no ha sacado ni un solo centavo de más. ¿Y de Odebrecht se le acercó algún intermediario, algún ejecutivo, algún funcionario de su región le dijo, oiga, acá los de Odebrecht quieren acercarse, quieren hablar contigo, y usted se negó? No. O sea, ¿Alguna vez dudó de algún funcionario? No. Pero el resultado que nosotros hemos tenido, yo por supuesto que confío en la gente que ha trabajado, porque no pudiese... Bueno, por supuesto, él negaba en ese momento todo y por supuesto tiene que
probarse. Para redondear la información hay que decir que los fiscales Rafael Vela y Germán Juárez han separado al fiscal Taboada después de esta noticia de la función que desempeñaba. Muy bien, dicho todo esto, vamos a conversar con nuestros invitados sobre el asunto. Primero, Carmen Omonte, que como decíamos, postula por el mismo partido por el que postuló en su momento el señor Villanueva. Así es, entiendo que él fue invitado del partido. En primer lugar, saludar el trabajo de los fiscales. Creo que han tenido la inteligencia de llevar este caso desde una línea mucho más práctica y se evidencia que va a poder lograr sus objetivos dentro de su proceso de investigación en el menor plazo, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta que de acuerdo a la resolución de detención que pude leer brevemente antes de la entrevista, los cargos por los que se les está deteniendo no es específicamente por el tema de Odebrecht. No, es por encontrado tráfico toda de esa influencia. línea y patrocinio ilegal, ¿no? Sí. Entonces, muy bien que lo hayan hecho así. Otra vez cobra relevancia la figura de los colaboradores eficaces, que son los que han informado que el señor Villanueva se contactó con el fiscal superior, el fiscal Rosel Alvarado, que conocía, evidentemente, tenía cierta influencia sobre el fiscal adjunto Taboada, y fueron llegan a Chafloque llegan a Taboada. Y Taboada tenía son varios eslabones hasta llegar. Y tenía cercanía con... Hasta Juárez Atocha. Así es. Y el hijo de Rosel Alvarado, pues que fue contratado, ¿no? Que también se lo está buscando, pero no lo han encontrado y también lo quieren. No lo ubican. Entonces yo creo que la línea de investigación de la Fiscalía está bien encaminada, porque están yendo por las ramas aparentemente, pero finalmente el objetivo va a ser llegar hacia el caso específico ya de Odebrecht, ¿no? Que se haga justicia, Mario. Yo creo que todos los ciudadanos estamos hartos de ver cómo nuestros políticos, nuestros representantes, entre los que no me incluyo, y siento satisfacción de considerarme al margen de todo eso, y que esperan que nuestras instituciones, nuestros jueces, fiscales, los congresistas, los ministros, en fin, todos los que asumen en un momento determinado responsabilidades sobre nuestro país, sean correctos, sean honestos, y que sea justicia. Eso es lo único que espero, que finalmente se llegue a la verdad y caiga quien caiga, al margen de a qué partido, a qué ideología, a qué sector socioeconómico pertenezca, que se haga justicia. Ahora, este asunto tiene una dimensión legal y de investigación fiscal, que es el que estamos mencionando, pero tiene también una dimensión política. Así es. El señor Villanueva ha sido no solamente gobernador regional, sino sobre todo presidente del Consejo de Ministros de esta etapa del gobierno, es decir, con Vizcarra como presidente, y ha sido el articulador de un mensaje contra la corrupción en determinado momento, y bueno, esto de aquí es un contraste. Fue duro en su discurso contra la corrupción. Sí, claro. Así fue uno de los voceros más duros. Así es. ¿Qué nos dice sobre esa dimensión política, José? Como ha dicho Carmen, es que se sepa la verdad y que se haga justicia. Hablamos de escándalos y sí, es un escándalo tras otro, ¿no es cierto? Estos sucesos escandalizan pues a toda la población, pero yo creo que realmente es un proceso que le podríamos llamar revolucionario en cuanto a la justicia, ¿no? Hace unos años era impensable que el Ministerio Público, debilitado y bajo sospecha, no tanto el Ministerio Público, más el Poder Judicial, de corrupción en todos sus niveles, era impensable que se enfrente a los poderes que ahora se están enfrentando los fiscales. Estos jóvenes realmente están desarrollando una gran revolución. Y en este proceso de cambio tan dramático, tan importante, por supuesto también podría haber excesos, y creo que de hecho los ha habido, ¿no es cierto? Ahí en su momento intervino la Corte Suprema a través de un pleno jurisdiccional para reorientar, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, y hemos tenido ayer el adelanto de la resolución que se va a publicar del Tribunal Constitucional con relación al habeas corpus presentado por la señora Keiko Fujimori. Entonces, por un lado, tenemos, digamos, este empuje nuevo de la Administración de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, y por otro lado también creo que es el momento de recobrar la fe en las instituciones, es decir, las instituciones sí pueden funcionar. Lamentablemente, en el caso nuestro, ha tenido que suceder todo lo que ha sucedido y todo lo que estamos descubriendo en estos últimos años y meses para que esto suceda, pero no importa.
Creo que hay una luz al final del túnel. Cuando pensábamos que esto era irremediable, de pronto las cosas se han puesto así. Ojalá la misma justicia también llegue a otros niveles, ¿no? A los ciudadanos que no son muy conocidos, que no son poderosos y que recurren a los tribunales de justicia, sea en el área penal, civil, comercial, para que sus problemas sean resueltos de manera oportuna y acorde, digamos, con el principio de justicia. Creo que a eso debíamos aspirar ahora. Ya hemos tenido un empujón muy fuerte, bueno, ahora vamos a cualificar la justicia en el Perú. Creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Pero hablaba yo de la dimensión política porque, claro, puede dar esperanza efectivamente lo meticuloso del trabajo de la Fiscalía, lo valiente en determinadas circunstancias, pero es más bien descorazonador que el presidente del Consejo de Ministros, que estaba tratando de impulsar o, digamos, encarnar junto con el propio presidente ese mensaje, resulte después involucrado en una situación como esta. A eso me refiero. Haría falta que el gobierno y el presidente Vizcarra se pronuncie al respecto. Debe pronunciarse. Yo creo que el discurso tan fuerte, contundente del Ejecutivo en enfrentarse contra el Congreso y liderar todo un proceso de lucha contra la corrupción, acogiendo el pedido de la gente. Finalmente, creo que el pedido vino del pueblo, lo asumió el gobierno y hizo determinadas acciones. Y sí debiera pronunciarse porque el cargo que tuvo César Villanueva ha sido uno de los mayores cargos que puede tenerse dentro del Ejecutivo. Es un cargo en el que se articula con todos los sectores, se es vocero de gobierno, y eso hay que tenerlo muy en claro. César Villanueva fue vocero de este gobierno y sí merece una explicación, si bien pueden separarse las responsabilidades, pero sí una explicación, creo que no merecemos todos. ¿Se siente en esta circunstancia la falta del Congreso? No mucho. No mucho. Bueno, se siente, por ejemplo, si se está diciendo que el presidente Vizcarra tendría que haberse pronunciado y no se pronuncia, es porque no hay una caja de resonancia en el legislativo. Sí, sería seguramente, el primer Pero resorte que saltaría, ¿o no? Se siente la falta de un Congreso distinto al que hemos tenido, ¿no es cierto? Bueno, el Congreso en algún momento, no todos los congresistas han sido malos del Congreso que se ha disuelto, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, el desprestigio creciente del Congreso se ha debido más bien a la conducta de algunos de sus integrantes. Y sí, siempre es necesario un parlamento que se actuara en términos del ejercicio del control político de manera adecuada, es decir, llamando a quienes tienen responsabilidad cuando menos política. En este caso, el presidente del Consejo de Ministros probablemente estaría en el pleno de un Congreso que funcione razonablemente para explicar o para decirle algo a los representantes y a través de ellos al país. Pero también creo que sí, el presidente de la República, estaríamos esperando un pronunciamiento del presidente de la República, creo que ese es su rol, creo que ese es su deber ahora. El pueblo quiere claridad, el pueblo quiere, digamos, expresiones claras de quienes están frente al gobierno. Bueno, no hay Congreso. Y sí, yo creo que es su obligación en este momento salir y decir algunas palabras con relación a lo que ha sucedido, en tanto el excongresista Villanueva fue presidente del Consejo de Ministros. Y fue además una pieza importante en el proceso que terminó con la renuncia de Kuczynski y con la llegada al poder como correspondía, porque era el todo indica que así elegido, fue, ¿no? ¿no? Todo indica que así fue, exactamente. Volviendo a la investigación, si uno observa, digamos, el eslabonamiento que plantea la Fiscalía, la hipótesis, resulta verosímil, ¿no? Es decir, ¿qué hacen reunidas estas personas? Y por Así es, ¿no? ¿Y qué hace el hijo la cadena de acontecimientos sirviendo, apoyando al investigado, ¿no? Yo creo que eso es crucial, ¿no? Y coincido totalmente con Pepe con respecto a que hay que aferrarnos a la esperanza. Creo que pueden estarse cometiendo excesos, se está puliendo, creo que todo el trabajo de los fiscales, pero sí la gente tiene que aferrarse a esta esperanza. Y con respecto a la labor del Congreso, evidentemente este Congreso que viene, que si bien en plazo, en tiempo es bastante corto, pues sí es un Congreso vital, ¿no? Y que debiera de recuperar esa presencia, esa representación que decía Pepe, ¿no? No sé, no es tan necesaria, o bueno, no se nota ahora la carencia de un Congreso que represente la voz del pueblo, pero es indispensable porque debiera existir. ¿Quién debería hablar en este momento en nombre de ese pueblo? Debiera ser un Congreso, pero obviamente un Congreso legítimo y que confiemos que el que viene lo sea. Muy bien, a propósito, yo dije que
Estos dos invitados se están postulando al Congreso y dije también los partidos por los que están yendo, pero los números siempre es bueno saber. Por lista el por Lima, número 2 de Alianza para el de Progreso. Alianza para el Progreso. Número 9 del Partido Morado. Del Partido Morado, ambos listas por Lima. ¿Usted tiene también problemas por el momento claro. en el que se produjo la Claro, invitación? Sí, por el acta de... Vamos a explicarle brevemente a los televidentes que el jurado de elecciones ha observado en varios casos. En el caso del Partido Morado me parece que son 3 los casos. No, son todos los invitados. Todos los invitados. 9 invitados. Ustedes saben que en las listas van candidatos que han sido elegidos de acuerdo a los procedimientos internos que acuerde cada partido y hay un porcentaje que queda libre para que los partidos inviten. Lo que arguye en esta circunstancia el jurado es que esa invitación, en el caso del Partido Morado, se ha producido extemporáneamente, después de vencido el plazo para que ello pudiese ocurrir y en esa medida entonces las candidaturas no correrían. Pero eso es una cosa que se ha determinado, digamos, en la primera instancia y que ustedes están apelando. Así, ya hemos apelado, hemos presentado la apelación. Pero yo lo interrumpí cuando usted iba a hacer una explicación. No, sí, claro, la fecha, digamos, de cierre de lo que se llama el proceso de democracia interna en los partidos según la ley del 6 de noviembre, ¿cierto? Para eso el jurado nacional, esto es el jurado especial de Lima, es el que se ha pronunciado al respecto, ¿no es cierto? Ya declarado improcedente la inscripción en la parte que corresponde a los invitados de varios partidos, no solo del Partido Morado, ¿no es cierto? Ahora, ellos han interpretado la ley, ¿no? Porque la ley en realidad no establece una fecha para que el partido entregue, de acuerdo a sus estatutos, y en esto ha cumplido el Partido Morado, de acuerdo a sus estatutos, el acta mediante el cual se designan los invitados. El Partido Morado presentó esta acta el 13 de noviembre, antes de la inscripción. Después del 6, cuando se cierra el proceso de elección interna, o sea, los que son elegidos, que también se hizo dentro del plazo y se presentó el acta dentro del plazo. El partido presentó estas actas el 13. Y el Jurado Nacional de Elecciones recién se pronunció el 11 de noviembre sobre la posibilidad o la viabilidad para que se presenten los congresistas que pertenecieron al Congreso disuelto, o sea, para la reelección. Y no hay definitivamente, digamos, ninguna disposición que establezca esta diferencia. Taxativamente, digamos. Es más, el jurado especial de Chiclayo no se ha pronunciado en ese sentido, pero sí ha hecho una consulta al Jurado Nacional de Elecciones hace unos días. Por el mismo problema. O pero por el mismo adelantándose, aparente problema, digamos, es como sí. decirle al Jurado Nacional de Elecciones, jurado, yo soy el Jurado Especial de Chiclayo, tengo dudas con todo lo que está pasando, quiero que me aclare. Le ha hecho una consulta, el jurado ayer ha publicado la resolución. Este ya es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha publicado la resolución y ha establecido justamente que no hay ninguna disposición legal que establezca que los partidos tienen que presentar el acta del órgano partidario que designa por mandato de su estatuto a los invitados dentro de una fecha determinada, sino incluso el mismo día de la inscripción. Así que por ese lado creo que vamos bien, recién... ¿Ustedes están seguros de que esto va a ser resuelto favorablemente? ¿Cuánto tiempo tiene para pronunciarse? 3 días. 3 días contando desde ayer. Desde ayer, sí. Ajá. Y eso sí, se pronuncia el Jurado Nacional de Elecciones. Ya se acabó ahí queda. Sí. En el improbable escenario, según su hipótesis, de que esto no fuera... No debe suceder porque realmente no hay razón legal, ¿no? Y esta interpretación que se hace yo creo que no es correcta, ¿no? Se habla de un principio de armonización, pero en realidad no funciona, creo, en este caso, ¿no? Ahora, claro, hay que respetar igual a los jurados especiales, ellos tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible y además lo que le decía un amigo en la mañana, cuanto más de cabeza nos pongan mejor, ¿no? Más claro el asunto, no hay nada ya que... Más de cabeza como quien más revisa, de cabeza digamos, para que se les caiga todo lo que tienen. Que nos, sí. Yeah. ¿No? Para que lleguemos pues en las mejores condiciones legales posibles. ¿Qué se va a hacer? Pues, ¿no? Es un poco, si se quiere, traumático que en este proceso ya en plena campaña ocurran estas cosas, pero ya vamos a superarlo. Hay varias cosas, claro. Usted no ha sido integrante del Congreso electo del 2016, ha sido... El 2011. Integrante del 2011, pero quienes están todavía en la comisión permanente y buscan postular al Congreso que se elegiría el 26 de enero, tienen un problema, porque el jurado les ha dicho que tienen que pedir licencia sin goce de haberes para poder candidatear, cosa que no se asemeja a nada de lo que ocurría. Así es, tanto ese caso como el caso que está sucediendo con los invitados, con el tema de la democracia interna, evidencian
tomando una palabra de Pepe, lo traumático de estas elecciones en general, que de 23 listas hayan sido declaradas inadmisibles, en el primer momento 22 listas y solo el FREPAP considera pasar correctamente todo, nos dice que hay que entender que es un proceso sui generis, nunca hemos tenido un proceso electoral solo para congresistas, solo de legislativo, y evidentemente el someterse a interpretaciones por cada uno de los casos, lo que está pasando con Solidaridad Nacional y los congresistas que no pidieron licencia o licencia sin goce de haber, en fin, y el caso de la democracia interna, pues espero que prime el principio de participación, el principio del derecho de participar y que se entienda que pues no podemos ser rigurosos o interpretarlo en una determinada línea cuando ya el proceso en sí, estas elecciones son traumáticas, son complejas y hay que abrir la cancha. Aún así sean 23 listas y bueno, vamos a complicar un poco a los electores con el número de postulantes, pero no hay nada más que hacer, ¿no? El Partido Morado ya tuvo una mala experiencia. Sí, claro, por supuesto. ¿no? Y por ahora eso han le digo extremado el cuidado, pero igual no ha se sido... preocupado, pero la experiencia debería más bien... Sí, pero hay que considerar que el Partido Morado, claro, tuvo esa experiencia, pero es la primera vez que se inscribe también, ¿no? Era Todos por el Perú. Así el es. partido que acogía en ese momento a Guzmán. Sí, pero el proceso de elección interna fue el que fue observado también. Sí, claro. ¿no? Y hay una serie de cuestiones más, ¿no? Y por razones reglamentaristas totalmente. Usted va de invitado, pero ¿qué lo acercó? Bueno, ¿Se acercó usted a ellos o ellos se acercaron a usted? Eso es muy importante, Ninguno de los invitados ha tocado la puerta del Partido Morado, hemos sido convocados. Fuimos invitados, yo lo conozco a Julio Guzmán hace 5 años, cuando inició su proyecto, lo estuve apoyando, bueno, a él y en ese momento, honestamente, desde donde trabajaba, a varios, sobre todo a los jóvenes en el tema prepararlos para el Congreso, qué sé yo. Entonces, ninguno de los invitados del Partido Morado ha tocado la puerta del Partido. Más bien no ha ido y le ha dicho, ¿sabes qué, Julio Guzmán, quiero ser congresista, ¿me aceptas? ¿Cuánto es la cuota de entrada? A nadie se le ha pedido cuota. Ni bono de campaña, ni un centavo para la campaña. Cada quien corre y además va a ser una campaña modesta, eso lo hemos decidido. Hemos decidido presentarnos como equipo parlamentario, es decir, no como individualidades. Nadie, yo sé que, y me parece muy bien, que por ejemplo en este medio de comunicación es preferible no venir con el número. Bueno, nosotros hemos decidido no ir con el número a ninguna entrevista, ¿no? Solamente hablar del Partido Morado. Ya cada quien hace su campaña en las redes, etcétera. Van a ser campañas modestas. Hemos empezado con 27.000 soles, es el dinero con el que hemos empezado nuestra campaña, y además con el compromiso interno de dar cuenta del último centavo de donaciones que recibamos. Donaciones no en dinero, ¿no? Sino en gorros, en qué sé yo, en afiches. Y en eso también vamos a hacer muy bien, pero la iniciativa nace, dice usted, del Partido Morado, va y le toca la puerta, pero usted dice que sí por alguna razón. Claro, por supuesto. Es esa razón por la que me convoca y le digo, déjame pensarlo, en 2 días acepté, ¿no? Y sí, la razón es la siguiente. Bueno, a mí siempre me convocan para opinar sobre el Congreso y en algún momento me dije, bueno, y si tanto opinas, entonces a ver si haces algo ahora, ¿no? No estaba en mis planes. Pero eso es postular al Congreso, pero ¿por qué esa invitación sí? No sé si le habrán hecho otras, pero quiero decir, porque tiene que encontrar que el vehículo es razonable. Porque conozco a Julio Guzmán hace varios años y porque me acomodo, o sea, estoy cómodo dentro, digamos, del perfil de pensamiento en el cual se basa el Partido Morado, ¿no? Que es el republicanismo de centro, cercano digamos, a mi posición ideológica. Yo me siento un liberal, ¿no? Y el republicanismo es algo así como un liberalismo social. Yo creo que encajo ahí. No, nunca me inscribí en un partido político porque no hay un partido que se acomode con la ¿Usted se siente un liberal clásico? Es decir, no, clásico no. Bueno, yo fui liberal formado... clásico es una, digamos, una definición ideológica bastante precisa. Sí. La tradición de pensamiento que se inicia con Adam Smith. Yo me formé, yo me formé en las escuelas de la Internacional Liberal y Progresista, que es el liberalismo alemán, ¿no? Entonces, esa es mi escuela, ahí me quedé, ¿no? En Gummerbach, ¿no? Más o menos bajo las ideas de Ralph Dahrendorf en ese entonces. Y bueno, ahí me quedé para siempre, ¿no? Y acá en el Perú, bueno... ¿Y usted siente que eso se expresa en el Partido Morado? Bueno, hay una... quizás. Sí, porque el liberalismo progresista alemán tiene que ver un poco con el republicanismo, porque el ingrediente diferencial es la acción colectiva, ¿no? Es decir, esa inclinación un poco más hacia lo social. Lo que ocurre con el liberalismo es una palabra
que se utiliza de distintas maneras Es cierto. en el debate político. En Estados Unidos quiere decir una cosa completamente distinta que en el contexto europeo. Me encanta el liberalismo clásico, pero me gusta ese liberalismo que a mí me enseñaron, que hasta se fue franquiciar, decía yo, ¿no? O sea, llega fácil, la gente entiende las cosas y sí. ¿Y usted cree haber identificado rudimentos de esa Sí, porque además he tendencia preguntado, política? he hablado, me Porque, he asegurado. digamos, cuando uno trata de precisar ideológicamente a Julio Guzmán, no es que encuentra mensajes claros y distintos. Bueno, los documentos que ha sido mi partido... experiencia como entrevistador, sobre todo durante la campaña pasada. Bueno, vamos a ajustar eso. Sí. Vamos a preocuparnos por explicarlo de manera didáctica y clara. ¿Ustedes en Alianza para el Progreso también tienen una definición ideológica así de precisa? En este tiempo, que realmente ha sido bastante corto, en el que estoy acercándome, ya formando grupos de trabajo con el partido, creo que lo que me mantiene optimista con el futuro de este partido político, más allá de mi presencia o no, es el esfuerzo que ha hecho por tener una presencia nacional, por realmente hacer un trabajo con las provincias, con las regiones, con los distritos, el de tener ese número tan alto de autoridades elegidas por el pueblo, que ningún partido lo ha logrado hasta ahora. Eso para mí me genera optimismo. Creo que se pueden hacer muchas cosas porque un partido nacional que no tenga autoridades locales, creo que realmente no... es una cáscara, ¿no? Y yo creo que nuestro país merece ese esfuerzo. Ese es un tema que considero bastante positivo. El que sea la educación pública, la educación de calidad, el que sea la salud universal, el apoyo a los emprendedores, son líneas de trabajo en los que coincido plenamente y con los cuales me identifico. Y yo creo, cojo eso y me da bastante soporte para hacer lo que sea posible por fortalecer a una institución, a un partido que está haciendo un esfuerzo en mi misma línea. Ahora, las cosas que mencionan ustedes dos parecen más un plan de gobierno para un ejecutivo que para un congreso, y sin embargo ustedes están postulando al congreso. ¿Cómo piensan, digamos, que eso se transmita a través de su acción en el congreso? Si es que los partidos se estaban preparando para 2021. Sí, claro, pero de pronto vino la disolución del 26 de enero son para el congreso. Sí. Claro, y hubo que, digamos, actuar de emergencia, ver un poco qué se puede hacer. Entonces nosotros hemos trabajado desde poco después de la disolución del Congreso, intensamente, y hemos elaborado un plan para el Congreso. Sí. ¿No? Por ejemplo, en el tema económico, nosotros sabemos que el Congreso no gobierna, ¿no es cierto? Entonces, esperaremos las iniciativas del gobierno, las trataremos, ¿no? Y, digamos, dentro de lo que es el pensamiento, ¿no? por ahí veremos qué decisión se toma. Pero sobre todo, bueno, y en lo que a mí respecta, hemos trabajado lo que es la reforma del Congreso, ¿no es cierto? Creo que la idea, el objetivo es dejar un Congreso en una situación mejor, en condiciones mejores para las elecciones de 2021, ¿no? Donde ya la cosa viene por 5 años. Esa es un poco la idea. Entonces, ahí resolver el tema de la inmunidad parlamentaria, el reforzamiento de los grupos parlamentarios, la junta de portavoces, ver qué eliminar, qué crear, cómo mejorar el procedimiento legislativo, en fin, una serie de cosas en un programa que seguramente mañana o pasado mañana se va a publicar de 44 puntos. Sí. Muy bien. Mira, más allá del tema solamente legislativo, sí, de eso estamos hablando, así es, legislativo, sí. Dentro de las funciones que tenemos los congresistas también está el de la representación y de la fiscalización. Y un tema fundamental en estas áreas que yo mencionaba, salud, educación, no se puede pensar que solamente viene del Ejecutivo. Hay leyes que existen, que no se han reglamentado, hay leyes que no se han implementado, hay leyes de las cuales su reglamento le saca la vuelta a la propia ley, y esa es una función que puede hacer perfectamente este Congreso con la función del Ejecutivo. Entonces, no está divorciado. Por ejemplo, el tema de la salud mental es una ley espectacular que se aprobó a inicios de este año. La ley es espectacular, pero si uno aterriza y le pregunta a los familiares, a la gente cercana de pacientes mentales, pues se da cuenta que esta ley no está llegando a todos, ¿no? Entonces el tema de fiscalización, el tema de representación, de ser la voz de las necesidades de la gente es fundamental. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados de esta primera parte del programa. Carmen Omonte, candidata al Congreso, a lista por Lima de Alianza por el Progreso número 2.